bien. Para completar el contenido de la unidad 4 de análisis de precio unitario, equipo, rendimiento, costo y presupuesto, a continuación pues vamos a hablar de lo que es el presupuesto de la obra. El presupuesto de la obra pues evidentemente el aspecto más importante que en la estructura de costos de una empresa origina la, la descripción detallada de la ejecución de la obra con aglomerando los análisis de precio unitario que ya vimos anteriormente y las cantidades de obra para lograr los presupuestos finales para la ejecución de una obra pública. Siendo así, vamos a ver a continuación la definición del presupuesto de obra. Entonces, respecto a la definición, debemos indicar que se entiende por presupuesto de una obra o de un proyecto la determinación previa o cálculo de la cantidad de dinero que se requiere para realizar la obra o para realizar el proyecto. Para estimar esta cantidad de dinero, se parte de una serie de documentos, tales como las especificaciones técnicas, los planos, los cómputos métricos. Fíjense lo importante que son los cómputos métricos, que permiten dividir el trabajo a ejecutar en número de tareas o actividades específicas. Es decir, generalmente los presupuestos se hacen, si son cortos, pues por la definición clásica de las partidas de ejecución, pero si son grandes presupuestos, por ejemplo, para la construcción de una carretera, una autopista, un puente, lo definimos por grupos de partidas. Entonces, ¿qué abarca tareas específicas, actividades específicas? Por ejemplo, en un movimiento de tierra, primero se hacen unas actividades preliminares, campamento, levantamiento topográfico, replanteo de obras, y luego vienen las actividades de movimiento de tierra, ¿verdad? Consistente, por ejemplo, en la remoción de capa vegetal, la deforestación, la remoción ordinaria extraordinaria, la construcción de los terraplenes, los transportes, los banqueos. Después viene una fase de base granular, entonces la construcción de la base granular y así sucesivamente hasta terminar el, el, las actividades de acuerdo a los planos de proyectos presentados. Entonces, a estas tareas se le asigna una unidad de medida y se identifica mediante una codificación única para cada una de ellas, con la cual tendremos una partida de obra. Esta codificación única obedece a que el Estado venezolano tiene la norma Covenin que define por códigos el listado de partidas requeridas o que se han utilizado o se utilizan en la preparación de los presupuestos de obra. Bien, continuando, podemos definir entonces qué es una partida para presupuesto. Esto es muy importante porque después del análisis de precio y de la cantidad del cómputo métrico, lo que define el presupuesto es cada una de las partidas. Entonces, la definición de partida podemos decir que es la parte más pequeña en la que se ha dividido una obra y está definida esa partida por su código, en este caso código Covenin, su descripción y su unidad de medida. Cuando las partidas no tienen código de Covenin, entonces ustedes simplemente colocan un código nuevo, una descripción nueva que intenta explicar la ejecución de esa actividad. La norma Covenin ha establecido codificaciones de partidas típicas para diversas actividades comunes y es a partir de estas partidas tipo que se obtienen los precios unitarios referenciales. En general, los precios unitarios referenciales es una lista de precios ya analizados, aprobados, ¿verdad? Generalmente por la Contraloría General de la República, la Contraloría del Estado, en el caso de las gobernaciones, y los ministerios, con lo cual sirven de referencia, como su nombre lo indica, para efectos de usted preparar su presupuesto de obra.
Entonces el presupuesto de obra es una compilación, o sea, se resumen allí, de todas las partidas con sus precios unitarios correspondientes que totalizan la inversión de la obra para todas las actividades. Entonces, en resumen eso, para poder hacer el presupuesto, tenemos que tener definida la partida, la cantidad de obra y el precio unitario. Ahora bien, vamos a continuación hablar de la presentación de los presupuestos, los formatos. De cómo se presenta un presupuesto. Entonces, para la presentación de presupuestos se utilizan varios formatos. Los generalmente son hojas de Excel, los cuales deben contener la siguiente información. Más adelante van a tener ustedes un formato de presupuesto donde aparecen la información que a continuación voy a mencionar. Por ejemplo, debe aparecer el nombre de la empresa y el logotipo. Generalmente cada empresa tiene un nombre, evidentemente, eso sí es obligatorio, y el logo de la empresa. Entonces eso va colocado en la parte superior izquierda de la hoja de presupuesto. Eh, y se refiere entonces al nombre de la empresa constructora encargada de realizar la obra. Es decir, a veces puede incluir el logotipo y algunos datos adicionales, como por ejemplo el RIF, ¿verdad? El segundo punto, la segunda información que debe contener la hoja de presupuesto es la numeración. Entonces en el borde superior derecho aparece el ítem hoja número, que sería el número correspondiente de cada hoja del presupuesto. Luego debe tener la fecha, se refiere a la fecha, indica el día, mes y año cuando se presenta la oferta. Es decir, para efectos de tener un indicativo de cuánto es el monto del presupuesto de la obra para la fecha indicada. Luego debe tener el nombre de la obra, que es el nombre del proyecto o de la obra. Por ejemplo, construcción de la avenida Circunvalación Norte de San Cristóbal, progresiva 0 más 00 a 5 más 400. Ese pudiera ser el nombre de una obra. Ubicación, entonces la otra información, se debe indicar el lugar geográfico donde está ubicada la obra. En el caso de la avenida San Cristóbal, estado Táchira. Se ubica geográficamente la obra. Luego, a veces aparece el nombre del contratante, ¿verdad? O el dueño de la obra, en el caso de que sea privado o un organismo público. Puede que aparezca, puede que no. En algunos formatos de presupuesto no aparece eso, pero lo estamos indicando por si acaso es en algunos presupuestos, algunos organismos piden definir el nombre del ente contratante o el dueño de la obra. Luego viene entonces ya en el cuerpo propiamente dicho del formato de presupuesto, entonces aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ítems. El primero es el número, que es el número de la partida, y el código, que será el código de la partida. Eh, luego, el número, pues es el número que tiene asignada la partida. El número 1, por ejemplo, que generalmente sigue un orden cronológico de ejecución. Se debe colar el código según Covenin. Y si no está codificada, se le asigna un código especial. Después viene la descripción de la partida. Entonces la descripción de la partida se coloca o se copia la descripción según como aparezca en el codificador de partida de Covenin o en su defecto como la hayan denominado en análisis de precio unitario. Recuerden que antes de hacer el presupuesto hay que hacer los análisis de precios. Entonces si usted tiene una partida que no tiene código en Covenin, entonces usted ya la ha definido en el análisis de precios y esa será la descripción de la partida que vas a colocar en el presupuesto. La unidad se refiere a la unidad de medida de esa partida, por ejemplo, si es excavación a mano, metros cúbicos, si es replanteo topográfico, hectáreas. Entonces, la unidad es la forma de cuantificar la actividad de la partida. Debe ser la misma que aparece en el análisis de precio unitario. Es decir, ya usted en el análisis de precios tiene definida la unidad que va a colocar en el presupuesto. La cantidad, por supuesto que se refiere a la cantidad de obra a ejecutar según lo indica el presupuesto o los cómputos métricos. Habrán partidas
que no están definidas en los cómputos métricos y que usted la puede colocar en su presupuesto de obra. Generalmente no ocurre, pero puede suceder que, por ejemplo, coloque una partida como alquiler de oficina, ¿verdad? Entonces, y se tome como una suma global, como unidad de medida, y se coloque como cantidad 1 y como precio unitario lo que cobraría el alquiler, o lo que costaría el alquiler de una oficina por mes o por día, en fin. Y luego viene, por supuesto, el precio unitario. Entonces el precio unitario es el precio correspondiente a la partida, el cual viene de un cálculo previo en una hoja de análisis de precio unitario. Ya vimos anteriormente cómo se hace un análisis de precio unitario. Al final, ese precio unitario definido es el que vamos a colocar en el renglón precio unitario del lado formato de presupuesto. Luego viene el monto total de la partida, que es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario. Eso nos da un valor parcial, o sea, el valor parcial de esa partida. Finalmente, tenemos, en este caso, este formato utiliza una partida última que se llama variación de precios, que esa la define generalmente el ente contratante, que puede ser un 10%, un 15%, un 30% o una suma global. Y luego viene un monto total de la hoja, que es la suma o subtotal de todos los totales de las partidas de la hoja. Y luego viene entonces el impuesto al valor agregado, que es el resultado de multiplicar el monto total acumulado de esa hoja. En el caso de que el presupuesto tenga una sola hoja, será el IVA o el impuesto al valor agregado del subtotal. Generalmente hoy en día se habla de que está por el orden del 16%. Y luego el total en bolívares es el total del presupuesto y el resultado de sumar el subtotal de la hoja más el IVA calculado. Luego viene un espacio para las firmas que debe ser conformado, para la conformación del presupuesto debe ser firmado por los profesionales responsables y facultados para avalar el contenido de la información del presupuesto y debe llevar también los sellos respectivos. Con esto, es decir, generalmente lo firma el dueño de la obra, el ingeniero residente, el ingeniero inspector y tal vez un director de línea en el caso de los organismos públicos o el dueño de la obra, si es una obra privada. Muy bien, tenemos luego entonces que definir los tipos de presupuestos. Resulta que de acuerdo a la característica de las obras, tenemos diferentes tipos de presupuestos. Entonces, podemos tipificar el presupuesto de acuerdo al sector o al tipo de obra al cual va dirigido. Entonces, por ejemplo, tenemos presupuesto para el sector público y entonces este presupuesto es el elaborado para el desarrollo de obras públicas o propiedad del Estado. Construir una avenida, una represa, un túnel, un hospital. Generalmente, estos presupuestos son financiados por los entes públicos o gubernamentales, tales como las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, los institutos autónomos, y son de gran contenido social. O sea, abarca obras como viviendas, escuelas, hospitales, vialidad, acueductos, cloacas eh, y otros más. También tenemos un presupuesto para el sector privado que sirve para el desarrollo de obras de interés particular, tales como hoteles, clínicas, centros comerciales, oficinas, quintas, apartamentos. Y generalmente son financiados por entes privados, o sea, la banca privada, o financiadas o autofinanciamiento, es decir, financiamiento del dueño de la obra, que de repente puede tener un capital y lo destine para la ejecución de esa obra particular. En algunos casos son de apoyo o complemento de las obras de interés público. Puede ser que se dé esos casos, aunque yo no he visto que haya presupuestos de obras de apoyo o complemento. También tenemos presupuestos mixtos, que sea el caso cuando existen convenios que permiten fusionar obras públicas y privadas. Es poco común encontrarse, sobre todo a nivel de las gobernaciones de estado y de institutos municipales como alcaldías, ese tipo de presupuestos mixtos.
Y presupuestos parciales o totales, entonces ocurre cuando la obra se pretende ejecutar por etapas. Por ejemplo, en un desarrollo privado de un edificio, es posible que el dueño del proyecto diga, vamos a hacer una primera etapa, entonces presenten un presupuesto para la primera etapa que sería, por ejemplo, eh, fundaciones del edificio y estructura. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, su presupuesto está limitado, tiene un recurso limitado y si presupuesta una primera etapa con un presupuesto parcial. Luego, entonces, vendría un segundo presupuesto, ¿verdad? Con las cantidades de obras requeridas para terminar una segunda etapa, por decirte algo, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, tabiquería. Luego otro presupuesto que diga puertas, ventanas, pisos, pintura y así sucesivamente hasta completar la ejecución de la obra. Entonces vemos el formato del presupuesto. Presupuesto. Eh, que como dije anteriormente tiene el logo de la empresa, ¿verdad? El nombre de la empresa iría por aquí, la fecha del presupuesto iría por aquí iría la hoja, el número de la hoja, el nombre de la obra por aquí y la ubicación por aquí. Faltó colocar aquí esas ítems, pero básicamente esta es una hoja formato típica. ¿Qué contiene entonces la estructura principal del presupuesto? El número de la partida, el código COVENIN, o si la partida no está en la lista de partidas codificadas de COVENIN, la que usted le asigne de acuerdo al análisis de precio unitario. La descripción de la partida, si está codificada, la que indique la norma COVENIN. La unidad de medida, que sería la que usted colocó, como se dijo hace rato, en el análisis de precio unitario, la cantidad, el cómputo métrico, el precio unitario, la obtenido del análisis de precio y el total que da multiplicar la cantidad por el precio unitario. Luego hace la suma y tenemos el subtotal al cual se le aplica el 16% de IVA y eso nos da el total del presupuesto. En forma sencilla, básicamente una hoja de cálculo donde ustedes van colocando las una a una las partidas, ¿verdad? Y luego se termina de completar la información. Les recuerdo que existen programas como LuloWin, Spapu y ABP Obras que contienen estos presupuestos, estos formatos de presupuestos y un procedimiento muy sencillo porque se crea el presupuesto automáticamente cuando usted escoge las partidas que van a ser incluidas en el presupuesto y por supuesto hace los análisis de precios. Eso se monta en esa hoja formato en Excel, automáticamente le llegan los códigos, la descripción y todo y se produce el presupuesto de obra. Aquí tenemos un modelo de presupuesto de obra, ¿verdad? Donde aparece, fíjense, el nombre de la constructora, la página, la fecha, pues el modelo número 10, bueno, es una indicación de este tipo de presupuesto. Aparece el nombre de la obra y aparece la ubicación. Luego aquí aparece entonces el número de la partida, el código de la partida y la descripción de la partida, la unidad de medida, la cantidad, el precio unitario, el precio total. Al final, aquí no se totalizó porque el presupuesto tenía varias hojas, entonces simplemente se debe tener el cuidado de totalizar como es una hoja formato en Excel, o se coloca el acumulado aquí de esta hoja y se va acumulando en las hojas siguientes. Simplemente es cuestión de ver qué tipo de, eh, vamos a decir, presupuesto se está elaborando. Visto esto, entonces vamos a ver, por ejemplo, qué es la memoria descriptiva. Resulta que todo presupuesto de obra, ¿verdad?, debe contener una memoria descriptiva. En la memoria descriptiva es prácticamente un informe donde se explica eh, es decir, donde se hace un estudio y se explica
el proyecto que se va a ejecutar, la obra que se va a ejecutar, en qué consiste, cómo la va a hacer y evidentemente tiene un orden de contenidos. Entonces, la memoria descriptiva es lo primero que debemos encontrar en un proyecto, ya que es muy importante para la comprensión general de la obra. La memoria descriptiva eh, debe ser elaborada por el proyectista sobre la obra misma, y la memoria descriptiva del presupuesto, pues entonces tiene que ser elaborada por el que va a ejecutar la obra. Entonces, en la memoria descriptiva se deben indicar los antecedentes y detalles del proyecto, dejando constancia de las consideraciones y circunstancias que llevaron a la solución adoptada. Si bien no existe un método establecido para redactar la memoria descriptiva, es conveniente adoptar un plan con el fin de no olvidar ninguno de los puntos importantes y evitar explicaciones repetitivas. Entonces, un posible orden de contenidos sería, en primer lugar, describir el objeto de la construcción proyectada, es decir, el problema a resolver. Construcción de la avenida de Circunvalación Norte. Ese sería el objeto de la construcción. El destino de la obra y las razones para concretar su ejecución. Entonces ya hay una explicación de tipo de proyecto, de tipo de contenido social, de tipo de necesidad. Eso tiene que escribirlo, vamos a decir, ese contenido debe ser redactado por el ingeniero civil. Eh, Luego vienen los antecedentes. Entonces, se supone que el ingeniero debe informarse desde antes de cómo, con los datos del proyecto, destacar la información sobre el origen del mismo y quién lo elaboró, los aspectos más importantes del proyecto. Luego, la autorización para ejecutar la obra se refiere a quién está autorizando para ejecutar la obra, el ente contratante o el sector privado, el dueño de la obra, si ese es del sector privado. Y se debe de hablar en esa memoria descriptiva de la elección y descripción del terreno, indicar los motivos que decidieron el lugar de la obra. Cuando es un proyecto fijo, por ejemplo un edificio, pues decir los antecedentes del terreno, de la propiedad, eh, la ubicación del terreno y quizás algunos datos de ingeniería financiera donde se pueda explicar por qué se decidió hacer ese proyecto. Luego habla de la calidad del suelo, entonces deben indicarse los estudios de suelo existentes. Si en el caso de un edificio, el estudio de suelo es donde va a ser fundado el edificio. El proyecto, entonces, se refiere al cuál es el fundamento de la solución adoptada. ¿Por qué se escogió un edificio? ¿Por qué la solución definitiva de fundaciones es pilote, es fundaciones directas, etcétera? Y los detalles de construcción, bueno, detallar los sistemas constructivos a emplear para ejecutar la obra. Eso básicamente habla de la memoria descriptiva. Ahora, también tenemos que definir que hay varios tipos de memoria descriptiva. Entonces se distinguen dos tipos de memoria descriptiva. La memoria descriptiva del proyecto, que es un documento contentivo de la explicación del proyecto, contiene la justificación, los antecedentes, la motivación, la autorización, la selección de alternativas, los alcances e implicaciones, criterios, datos de apoyo y metodología de diseño. Como aporte adicional, se debe disponer de la hoja de cálculo del diseño, estudio de suelo y materiales, los planos de proyecto, las especificaciones y la memoria de cálculo. Esto principalmente cuando se refiere a obras de edificaciones. Y la memoria descriptiva de la obra, esta memoria descriptiva del proyecto generalmente la hace el proyectista de la obra, es la que presenta junto con los planos para que luego el ingeniero de costos de la compañía, de la empresa o la gente que contrate realice los cómputos métricos y realice luego los análisis de precios y después estructure el presupuesto definitivo de la obra. Luego viene la memoria descriptiva de la obra. Esta memoria generalmente la elabora el ingeniero residente o el ingeniero de costos de la constructora y contiene las explicaciones de las condiciones especiales bajo las cuales se realizará la obra. Es decir, el ingeniero debe explicar cómo va a ejecutar la obra, ¿verdad? Primero una etapa, después otra, después la siguiente y así sucesivamente hasta terminar la ejecución completa de la obra.
sirve de soporte al cronograma de trabajo y generalmente si ustedes revisan las normas COVENIN, ¿verdad? Por ejemplo, de edificaciones, está subdividido con las partidas de acuerdo al orden cronológico de ejecución de las mismas. Entonces se debe indicar o se puede indicar el procedimiento constructivo a seguir y cualquier detalle que pueda aclarar el origen de los rendimientos propuestos para la obra, señalando las dificultades si las hubiera para lograr la ejecución satisfactoria de la obra. Con esto queremos decir que usted tiene que colocar, como ingeniero residente, todos los detalles que usted analice respecto a la ejecución de la obra, ya conociendo el sitio donde la va a ejecutar y ya conociendo las dificultades. Por ejemplo, pongo un caso, este, durante una obra donde yo estuve de ingeniero inspector, de ingeniero residente, el presupuesto fue elaborado por otra persona y fue asignada la obra a la empresa que yo ya trabajaba. Cuando fuimos a revisar el trabajo y conocer el sitio de la obra, entonces el trabajo quedaba en un sitio muy inhóspito, de acceso restringido, y hubo que entonces justificar en un informe detallado con fotografías las condiciones del terreno y demás para justificar los rendimientos propuestos en la obra, no siendo iguales que una obra a construir en la ciudad de San Cristóbal, esto es en la Florida, desde el Chorro del Indio hacia arriba, Macanillo, la Florida, es una obra muy distante, con muchas restricciones de paso, con derrumbes en la vía. Entonces todo eso había que indicarlo en la memoria descriptiva para justificar los rendimientos de obra e indicar las dificultades que se van a encontrar durante la ejecución de la obra. Entonces, se habla de que hay una memoria presentada por la empresa y una memoria modelo de memoria presentada por la empresa y modelo de memoria presentada por la inspección. Eh, por ejemplo, un caso de memoria descriptiva formato por la empresa, una empresa constructora local donde empiezan a describir la obra, el propietario, quiénes son el contratista, representante legal, esa toda información, la fecha que se elaboró la memoria y se empieza a detallar básicamente la información referente a las partidas y todo lo concerniente a la ejecución de la obra. También tenemos una descriptiva de inspección. En este caso es como un informe en donde el ingeniero inspector justifica o presenta información detallada sobre la ejecución de la obra, justificando, por ejemplo, el caso de que hayan aumentos en cantidades de obra, partidas que no estaban previstas en el presupuesto original, cantidades, fechas, números de contrato, información relativa y explicación del por qué se están aumentando o disminuyendo esas partidas para a los efectos de la ejecución final de la obra. Vamos a decir, una, un libro, ¿verdad? Que se llama Manual de Inspección y Residencia de Obras, donde aparece algo de esto. También está un libro de un colombiano, yo les voy a enviar el, el, por, por el correo electrónico el texto, donde aparece cómo se puede trabajar con los modelos de PER-CPM y en el caso del diagrama el project, entonces eso lo pueden conseguir el Microsoft Project en la red, en internet, y allí se explica cómo se estructura el modelo de Microsoft Project. Por razones de tiempo, pues en esta primera parte de la unidad curricular Gerencia Control de Obras 1, pues no vamos a explicar lo que significa el método Microsoft Project y en lo que respecta al PER-CPM le voy a dar entonces la información que está contenido, le voy a enviar el manual de inspección y residencia de obra y el libro texto que he utilizado para consultar todo lo que se refiere al método PER-CPM.